Bueno, ya estamos en directo. Voy a esperar. Voy a acomodar mi cámara hasta que se conecte. Hola, hola. Hola, veganos. Qué puntual como siempre, ¿eh? Hola, Fanita. ¿Qué tal la calor? Yo ya no puedo más. Voy a traerme así ¿cómo se dice? Una pistolita de agua y me voy a ir mojando a cada rato. Qué calor. Hola, Ari. Gisela. Voy a esperar unos minutitos para que entren más personas a este live. Perdón por el retraso, pero estábamos haciendo pruebas con nuestro invitado. Voy a ver cómo vamos todo. Buenas. A unos minutos aquí ya que empiece el sábado. Hola, Miguelito. Bienvenidos. Hola, Víctor. ¿Qué tal la calor? Hola, corazón, mi Julia. Estoy ardiendo. Ya arde. No puedo ya. No sé cuántas veces me he ido a mojar, de verdad. El hielo ya no es frío aquí. Buen fin de tarde, Gisela. De verdad. Vale, Eduardo, ¿tú me oyes? Te va a llegar una invitación ahora aquí. Estoy leyendo tu mensaje por WhatsApp. Tú entra al chat y te va a salir un letrerito donde dice que te estoy invitando yo a live, no te preocupes. Como hemos hecho en la prueba, lo mismo, te va a llegar un mensaje así. Bueno, vamos a empezar porque ya estamos tarde. Eduardo, ¿preparado para hacer la oración contigo? Venga, vamos a empezar. Vamos a buscar a Eduardo. ¿Bien? ¿La práctica ha ido bien? A ver. Sí, todo bien. Hola, otra vez. Hola, Hola, creo que se Eduardo. ve bien. Ha salido muy bien. Yo ya decía, la práctica ha salido bien, esto tiene que salir bien. ¿Qué tal, Sí, Eduardo? sí, sí. ¿Y con oración? O sea, tiene Con que salir. oración. Ay, Claro. sí. Dios utiliza el internet mejor que nosotros. Sí, cuando él no está aquí en Venezuela falla horriblemente, pero yo he visto cómo Ay, ha hecho sí. para que se vea totalmente bien. Miguel, Brian, Jocelyn, o sea, sí, se han salido muy bien. Sí, sí, aparte ya sabía yo que ustedes allá tienen problemas de internet, entonces ya prevenimos, entonces que si se corta o pasa algo, pues bueno, vuelve siempre la señal. Claro. Así si en un momento tú ves que nos cortamos, tranquilo. O bueno, Ok, hasta donde Dios te permita hablar también, o sea. Bueno, claro, claro. Eduardo, vamos a empezar. Voy a hacer la oración yo de inicio y la final ya te la voy a dejar para ti, para todos los hermanitos que estamos un poquito tarde y mañana hay mucho para hacer. Así que, vamos a empezar. Hermanitos, acompáñanos en esta oración, por favor, para que ya Eduardo empiece con su testimonio. ¿Vale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más te damos infinitamente las gracias por permitirnos tener esta mini reunión para poder acompañar a muchos hermanos que están conectados y los que por supuesto van a verlo después. Te pido por favor, como siempre, me guíes a mí y a Eduardo para que su testimonio sea de beneficio para todos. Ayuda, Señor, como siempre, a que esta obra siga y perdónanos, Señor, por los fallos que tenemos. Te lo pido todo en nombre de nuestro hermano Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Eduardo, esperamos. Empezamos con tu... espera, me voy a tomar agua porque me acabo de ahogar. Me está dando el aire y cuando hablo, fatal, fatal, cosas de mí. Espera, espera. Y para eso era la prueba. No, mentira. En la prueba no me pasa nada y al vivo me ahogo, casi no acabo la oración. Madre mía. Bueno,
No estoy llorando, no estoy llorando, casi me ahogo. Vale, pues Sudando por los ojos. estoy sudando con los ojos, es verdad. O tiene calor mis ojos aquí. A Sí, ver, Eduardo, para los que no te conocen, quiero que te presentes, por favor, porque ya no tengo voz. Y, y que empieces con tu testimonio, por favor. A medida que vaya empezando el live, te vamos a hacer preguntitas. Yo también tengo ok. preguntas. Si sobra tiempo, comentamos algo de lo que ha pasado esta semana y si no, pues nada. Como te digo, que Dios lo dirija todo esto, ¿vale? Y adelante, todo Vale. tuyo. Bueno, soy Eduardo Núñez. Bueno, y algunos me conocerán como el hermano de Cristina. Si es que han escuchado ese nombre, yo creo, varias veces. Este, y, Mucho, mucho. y Tu bueno, hermana es muy activa, hace mucho, ¿eh? sí, cada cuanto sale y siempre decimos como, mira, vamos a decir para que salgas también en estas grabaciones algún día. Este, pero bueno, como tal, mi testimonio, yo, por ejemplo, para empezar, yo cuando era pequeño, yo no, ¿cómo se dice? O sea, mis padres sí se volvieron adventistas, pero ellos, ¿cómo se dice? Incluso mi papá fue anciano y él transformó a toda la familia, porque antes eran católicos, mi mamá también era practicante, entonces mi abuelo empezó a leer y empezó a ver que había algo como raro en los ritos que le decían, entonces él empezaba como a investigar por su cuenta muchísimo y encontró el linaje de White y empezó a comerse todos los libros de arriba para abajo. Ahí tenemos bastantes volúmenes por ejemplo, lo que es la salud, el Ministerio de la Salud, de la alimentación, todo eso, ahí, todos los volúmenes prácticamente. Y es por él. Entonces, bueno, mi abuelo justamente le dijo a mi mamá, después de que se transformó, que él le gustaría, que no fuera obligado, pero que le gustaría que mi mamá, si se casara con alguien que fuese adventista. Entonces mi papá, como no lo era, él se puso a investigar, él puso, ¿qué es esto del adventismo? Cuéntame. Entonces se Ah, enamoró de la religión, sí, se enamoró de tu se mamá y a la enamoró de vez de la mamá. religión. Y fue como un requisito, fue como esa prueba de, ¿quieres? Dale, Pues entonces primero, fue de fuego. bien, bien, porque hay unos pasos, ¿eh? Para todo esto y tus papás han empezado bien por ahí. Sí. Entonces, bueno, eso, mi papá empezó a investigar, se enamoró y transformó a toda su familia, a su mamá, a sus hermanos, y sus hermanos junto con él también se volvieron ancianos de la iglesia con el tiempo. Entonces se casa, todo bien, todo permitido. Entonces, ya estando acá, ya cuando me tuvieron, yo me acuerdo porque ya habían pasado muchos años. Mis padres me tuvieron tarde. Mi mamá me tuvo a los 42 y mi papá 52 respectivamente. Entonces, eh, ya habían pasado mucho tiempo acá y en la iglesia, una iglesia que tenemos cerca. Entonces, cuando yo era chiquito y ya tenía edad, me pusieron en la escuelita. Entonces, a mí me aburría muchísimo porque, claro, yo decía, me traen acá para soltarme allá lejos de ustedes y luego ellos, o sea, tengo que estudiar en sábado. Tenía que hacer tareas y tenía que hacer eso, pero no entendía para qué, porque la explicación era rara, habían historias mezcladas con cosas reales, entonces el pez de Jonás, todo ese tipo de historias me decían, me mareaban un poco ahí, ¿no? Pero algo que sí me quedó fue que Dios existía. Y eso siempre lo respeté de pequeño. O sea, no tenía ni idea de qué significaba el adventismo, porque durante toda mi vida, o sea, en crecimiento me preguntaban, ¿qué eres tú? No, yo no soy cristiano, o yo no soy, porque en ese momento, ¿no? Yo no soy cristiano, yo no soy católico, yo soy adventista. Entonces me preguntaban, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Y digo, como, bueno, no sé, pero no soy como tú. Una cosa así, No, soy diferente, prácticamente. pero no sé cómo Soy explicarlo. diferente. ¿Cuántos años tenía? ¿Verdad? Eso fue mientras que estuve creciendo, eso fue de los 5 años en adelante. Que tú te acuerdas, ¿no? Claro. Sí, 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 que yo me acuerdo. Tú eres adventista de cuna. Entonces, Tú eres adventista de cuna.
sí, Claro, tus pero papás, claro, no con las doctrinas, porque de hecho, bueno, eso ya lo comentaré, ¿no? claro. Yo sabía de Dios, entonces para mí era innegable. Y de hecho no se hablaba tanto aquí sobre eso, o al menos que yo recuerde. Porque ya cuando llegué ya estaban más relajados, ya de hecho estaban soltando lo que era ir a la iglesia de acá. Entonces, poco a poco ya no, nos fuimos alejando y hasta que ya no fuimos más. Ujú. Eh, entonces, bueno, mientras que estuve creciendo, siempre tuve como esa barrera, no, una confianza en el que sentía que todo iba a estar muy bien siempre y cuando confiara completamente en que Dios iba a estar protegiéndome o que Dios estaba allí. Entonces, era una confianza plena que yo sabía y era como que tú sabes, tú y yo sabemos. Entonces, Fe tenías, fe tenías, fe tenías. fe tenía, Fe. pero no sé si, sí, podría decirse que fe, porque claro, en ese momento era desconocimiento, pero sabía que existía, sí, puede decirse. Entonces, siempre decía, pero tenía en mi mente, por alguna razón, y eso sé que no me lo enseñaron como tal, pero sabía que si dejaba de confiar, hey, algo podía pasar. Entonces era como, en mi mente estaba como la dualidad. Yo decía, si es algo menor, si es algo como que, no sé, me tocó una calcomanía que me gustaba, eso era suerte. Pero si era algo mayor, ya se lo atribuía a Dios, era algo como, esto es Las otra cosas cosa. especiales, por decirlo así, eran todo venía Sí, de... Ah, de hecho, en el transcurso de mi vida, yo cuando tenía 5 años, creo, si no mal recuerdo, 4 o 5, me caí de un muro de 2 metros y se supone que no debía, o sea, eso dejó a todo el mundo en shock en mi casa y eso fue muy fuerte, pero en el momento, ¿no? Pero yo como si nada, al día siguiente, listo, volviéndome a montar en todo lado. Y eso, muchas cosas me pasaron así, como que, wow, yo sentía que ya no debería estar aquí, realmente. O sea, que eso debió matarme. cosas de Una vez riesgo, incluso, perdón, cosas de ¿cómo? riesgo, te digo, cosas de riesgo, de vida o muerte. Vale. Exacto. Una de ellas fue una vez que estaba de viaje con mi familia y tenía 10 años. Entonces, ¿sabes las cuatrimotos? Cuatro motos, o sea, moto de 4 ruedas. ¿Cuadratrack? Vamos a- ¿Cuadratrack? ¿Cómo? ¿Cuadratrack? De esas que son así para la playa o pareces que son así. Ajá, Vale. exacto, las que son para Sí. la playa, Ujú, pero las grandes, las que son para adultos, ya conducir incluso en la calle. Entonces, bueno, ya había una señora que estaba dando esos paseos y yo le dije que yo sabía manejarlo. Le mentí, porque entonces ella me dice, bueno, ok, pero con cuidadito. Me vale. subo y perfecto. Va, y de hecho no fue difícil, aprendí en el momento y fino. Pero esquivé un hueco, que era grande. Cuando me devolví, me distraje y caí en ese hueco. Cuando caí, sí, fui por encima de la moto, me raspé contra, porque esa calle no era asfaltada, era con piedras. Entonces Ah, raspé todo, ya, ya. eso fue como un rastrillo y me pasó por encima. Entonces, en ese momento me levanto y yo, wow, no puede ser que que estoy aquí levantado. O Como sea, si después nada. de eso era para incluso otros accidentes que también tuve. Y también varias veces me intentaron robar y pasaron cosas muy extrañas. Por ejemplo, en una estaba yendo yo para el colegio y había una gran cantidad de chicos con mala pinta, pero una pinta horrible, que era, me metí ahí bien hecho porque me robaron, porque es que se veía. Y me rodearon completamente y mira, dame todo lo que tienes, todo eso. Entonces, estaba así, cuando iba a sacar lo que tenía encima, uno de los chicos miró así, como en esta dirección, y guardó el cuchillo y me dejó el paso. Entonces siento una mano acá y cuando ¿Qué te va? volteo hay un chico al fondo que dice, Eduardo, ¿te acuerdas de mí? Del fútbol, de cuando eso era cuando yo era pequeñito, eso era cuando yo tenía, no sé,
entre 7 años o por ahí. Y yo, sí, 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 yo me acuerdo de ti, claro, yo sé quién eres tú y sé lo que, está todo fino. Entonces, nada, me dejaron ir. No Otra te ocasión, clavaron, madre. ¿cómo? No te clavaron cuchillo, como decimos. No, Uf, no. ya me había Y en olvidado de otra esas me cosas de pasó, ella. y en otra me pasó que estaba pasando entre tres personas que eran bastante grandes y también mala pinta. Debo tener más cuidado donde paso también. Entonces uno de ellos viene y me embiste contra una reja que estaba allí. Era muy, muy grande. Entonces me quita todo entonces se va alejando junto con el segundo. Y hay uno que está acá, justo enfrente mío, y me quiere quitar el teléfono. Y el teléfono yo no se lo quería dar. Me negué como 2 veces. Pero si me lo pidió una tercera, se lo iba a dar, porque al final. Entonces veo que los de allá al fondo se están devolviendo. Cuando se devuelven, yo dije, nada, me van a golpear o algo porque saben que tenía un teléfono. Ha llegado, chamo, tú no puedes ser así. Tú tienes que defenderte, tú no puedes simplemente venir y, o sea, y darle todo al primero que te lo pide y no sé. Y yo como confundido estaba así, ¿qué? Viene él y me devuelven todo. Me devuelven todo el dinero, todo lo que tenían ellos, y se llama César, el chico, muy amable. Ah, el Estábamos que te caminando robó, se ha y, hecho tu amigo. sí, o Qué sea, en bueno. ese momento, ¿no? No Claro, claro. intercambiamos números, Mira tú. Ay, gracias. pero, ¿Quieres tomar un café? Dale, algo así. Entonces yo estaba con un amigo y él pero estaba café. pálido. Entonces, ¿cómo? Café no, un zumo, Uy, digo, algo, una fruta. sí, sí, sí. Bueno, en ese momento capaz un café, porque no Bueno, estaba en el mundo, ¿no? bueno. Este, pero entonces voy caminando y mi amigo estaba mudo. Cuando pasamos en el centro comercial, ya yo estaba totalmente confiado porque era como esos momentos en los que lo hiciste de nuevo, lo sé. Y yo estaba confiado, ya estaba como que listo. Ese fue un milagro. Y viene mi amigo y todavía dentro del centro comercial nos habíamos despedido y cambiado camino. Y él que corre, corre. Y yo, ¿por qué vamos a correr? No, porque si nos esperan en el otro lado del centro comercial, y yo, ¿qué clase de juego es este? ¿Qué crees tú que van a estar haciendo? Pero sí, muchos eventos surgieron así que no pude ignorar el hecho de que Dios existía. Para mí era innegable. Luego también estuve creyendo, más adelante, también estuve creyendo en el fenómeno ovni, estuve creyendo en lo paranormal. Entonces me interesó muchísimo, todo eso me interesaba muchísimo. Yo creía que el mundo se había generado por panspermia, pero no podía, no sé si sabes la panspermia que era. No, ahora te iba a preguntar, ¿qué es la panspermia? Es Bueno, algo, la panspermia es la teoría de que unos seres, bueno, o que la vida en la Tierra se pudo generar a través de, o sea, un factor externo, un cometa que cayó con ADN o con forma de vida ajena al planeta. Entonces lo veía plausible, lo veía creer, pero sin dejar de creer en Dios. Entonces yo dije, esta teoría del Big Bang tiene sentido, esta teoría de Dios también tiene sentido y son casi iguales. Para mí eran como, o sea, los científicos tendrían que abrir un poco más la mente, porque ¿por qué no aceptarlo todo junto? O sea, si surgió de la nada todo, Dios está bien, está perfecto. Entonces, bueno, no sé, yo dije, bueno, yo con mis tonterías, ¿no? Y seguí. Eh, y bueno, fui creyendo en estas cosas, fui creyendo en todo esto, pero no tocaba la Biblia, realmente. En mi casa no se hablaba tampoco mucho de eso, así que tampoco había un enfoque. Entonces, bueno, como cualquier adolescente, y esto es una revelación para algunas personas que pueden estar viendo el stream, pero mientras que estuve creciendo, tuve contacto con las drogas, con lo que sería marihuana, con lo que sería este tipo de cosas. Por culpa de amistades, pero también porque yo era muy ansioso. Yo tenía una ansiedad muy fuerte de pequeño. Y esa ansiedad
era a un nivel en el que tú me decías, ve a esa tienda, pídele algo a la persona que te vende, pregúntale el precio. Y yo, para mí eso era tan estresante y era tan... O sea, me imaginaba el peor escenario posible, no podía. Me daba ansiedad social a un nivel muy grande. Entonces, pero y todo el tiempo siempre sentía como que no importa si estuviera trabajando, no importa si estuviera estudiando, si todo lo que hubiese estado haciendo, lo que hubiese estado haciendo bien, sentía que hay algo que no estaba haciendo. Y eso es lo que me mortificaba. Siempre sentía que hay algo que no estaba haciendo y que necesitaba saber qué era. Y eso, bueno, continué con mi vida tratando de ignorarlo, caí en eso, caí en malas amistades, obviamente, al punto de que, bueno, intenté irme a otro país, bueno, por la condición de Venezuela, cómo está. Entonces, ahí fue mi decadencia, ¿no? El punto más mínimo en el que estuve, el punto más fuerte, por decirlo de alguna manera. Y ese punto, bueno, ya era algo en el que ya yo estaba alejado de mi familia, ya estaba alejado de toda responsabilidad, me había ido con una persona que también era adicta. Entonces, las dos personas, bueno, tampoco es que yo nada de eso, No usaba, no. pero, pero era bastante, o sea, la cantidad que usábamos. Entonces, esa persona no estaba bien equilibrada en su vida, de hecho me mintió con que íbamos a tener un buen sitio para ir para allá, que íbamos a tener trabajo, y bueno, desde ahí las pasé muy, muy duras. No dormí en la calle, gracias a Dios, ¿A dónde pero sí emigras? tuve que, ¿A a dónde emigras? Colombia, A Colombia. Vale. Uf, a duro, Bogotá. duro, Es duro, duro, duro. es bastante duro. Ay, sí, he visto Colombia, muchas historias. Sí, sí. Colombia, de hecho, yo reconocí muchos patrones de que estaba en el mismo proceso que estábamos nosotros hace como una década, cuando empezó la caída, ¿no? La caída de Entonces, lo reconocí, pero bueno, era todo un poco más accesible, de cierta manera, porque bueno, lo que ganaba hasta alcanzaba para, mira, puedo comprar leche, huevos, comprar comida en el momento. Pero lo que yo ganaba era lo justo para el alquiler. Pero lo bueno es que trabajaba en un restaurante, Dios no me abandonó, porque de verdad, a pesar de mi insensatez, porque en ese restaurante conocí gente muy buena que siempre me daba, por ejemplo, sobraba la olla de sopa del día. Me lo daban, me la guardaban comida mientras que estaban en el almuerzo. Era gente muy buena, realmente. Los quiero mucho. Y bueno, luego tuve que renunciar a ese trabajo por otras cosas y bueno, fue horrible todo lo que pasó después. Pero yo estuve en un punto en el que ya faltaba poco para que ya no tuviese el dinero y había pedido prestado. Y tú sabes cómo son esos préstamos en Colombia. Esos son a una trampa, gente que, sí, esos trampa. son unas personas que si no les pagas, son capaces de hacer cosas fuertes. Exacto. No les sirves Ahí lo ven. Y muerto, por pero te pueden amenazan. picar. Amenazan con Sí, todo, claro. Y no vives en paz. exacto. Y por poco, me imagino, no es una cantidad de, pero en fin, Exacto. tristemente hay gente que se aprovecha de la necesidad y hasta ahora lo sé, lo sé. Sí, 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 sí. Y ellos, bueno, obviamente no sacan el dinero de ninguna parte, son gente de... Es un tema muy fuerte, de hecho, es otra de las cosas en las que Dios me salvó cuando estuve allá, Ujú. porque yo era repartidor y había un centro comercial en el que yo siempre iba a repartir, pero justamente ese día no, y yo iba a ir con unos volantes después de entregar una cosa. Cuando la entregué y volví al restaurante, vi en el televisor del restaurante que habían puesto una bomba en el baño y había habido un atentado por parte de los paramilitares. Y, Madre y mía, bueno, ¿qué te voy a otra que se decir? suma. Siete vidas, gato, porque te ha pasado tantas cosas. ¡Qué barbaridad! Y No, de bueno, verdad que yo quiero muchísimo, o sea, había yo había amo a otros Dios planes para porque, ti, me imagino, ¿no? Había otros planes, porque claro, sí, bueno,
sigue, pero es que no es normal que le pase a una persona tantos sucesos que corra en riesgo su vida, ¿sabes? Bueno, no es normal, Sí. capaz hay más y no me he enterado, pero bueno, Dios sabe las cosas. Sigue. Bueno, hay gente que sí, que de verdad está bastante bendecida, porque a accidentes aéreos, luego otras cosas, o sea, eso es otra cosa, otro nivel. Ya, Pero igual súper agradecido y él lo sabe, realmente. Entonces llegué a ese punto en el que ya tenía que va a ser pagar ese préstamo, tenía que, ya no lo iba a poder pagar porque iba a tener que pedir otro préstamo para pagar ese préstamo, horrible. Eh, y, y mientras tanto mi mamá me había dicho varias veces por teléfono, mira, no te olvides de leer la Biblia, no te olvides de esto, ¿no? Entonces yo la veía, pero incluso una vez como que empecé en Génesis, pero cuando vi la lista de nombres, no sé, me aburrió en ese momento y pa, de nuevo guardado. Horrible, ya somos dos. Yo era así igual. horrible, de verdad. Pero luego de eso, pasa ese momento y yo me arrodillo porque yo digo, no puedo seguir viviendo así. No tengo un enfoque, ya no tengo un sentido de la vida, no sé para dónde voy ni qué quiero hacer, nada. Y lo único que quería saber, que quería realmente era volver a mi casa y disfrutar a mis padres, porque mis padres tienen bueno, tenía porque mi papá murió recientemente, pero tenían no, pero estoy súper agradecido con lo que pasó. Yo luego te digo, con respecto a mi papá. Vale, perfecto. Me Este, emociono. ¿No? ¿Tenían pero qué? sí, Una que tenían tus papás. no, perdón, ¿Qué tenían tus papás? ¿Tenían una qué, dijiste? Porque tú querías volver con tus papás porque ellos tenían una qué. porque, porque o sea, me llevan una gran cantidad de años. Y entonces, para el común denominador, yo tenía menos años para disfrutar a mis padres que una gran parte de la población. Entonces, quería estar con ellos, más que nada por todo lo que había vivido, todo lo que había pasado. Entonces, oré y me arrodillé, me puse en el piso y dije, Señor, con lágrimas, de verdad necesito que me digas. O sea, porque solo vivir y ya no tiene sentido, ¿no? Para mí no tiene ningún tipo de sentido ni norte. O sea, si hay algo que hay que hacer, o sea, dímelo. Por favor, dímelo, porque no puedo. Al día siguiente, esto es muy fuerte, me llama una prima de Alemania. Ni siquiera yo había hablado con ella, o sea, eso hablaba mi mamá, pero yo no tenía mucho contacto con ella. Y me ofrece pagarme el pasaje de vuelta, si me voy ya, así. Y yo, nada, aquí fue, esto es, vámonos. Oración respondida, Este, pero al instante, ¿eh? Al Vale. instante, no lo dudé porque, o sea, incluso yo antes le oraba a Dios para que me quitara la ansiedad y eso era al momento. O que si necesitaba dormir o tenía un malestar, confiaba, oraba y se iba en el momento. Pero es por confiar, es por de verdad creerlo cuando lo dices. Como dice Elena, creer que ya está hecho, que ya se hizo directamente. Entonces, nada, cuando me devuelvo, encuentro a mi hermana con un amigo de la infancia. Ellos no se llevaban en absoluto, eso era horrible. Pero cuando llegué, los dos casi que abrazados, así mirándome. Hola, bienvenido, un abrazo, la cosa, yo feliz. Y entonces ya agarrando bueno, después de que me acomodé y todo, o sea, empecé a distraerme con unas cositas que estaban allí. Y entonces ellos estaban como mirando, como, le dices tú, le digo yo, no sé. Entonces me dijeron, Eduardo, mira, lo que te vamos a decir va a ser raro, va a ser complicado, pero trata de seguir con nosotros hasta el final. Este señor está diciendo cosas muy fuertes con respecto a la historia, a la religión, a todo, y ahí fue cuando me introdujeron a Víctor San Vicente. Y yo,
es que esto es muy loco como para no creérmelo. O sea, todo lo que pasó, tengo que escuchar a este señor, porque lo pedí. Y todo esto es para esto. Y claro, como yo no tenía algo definido, yo creo que eso es muchísimo, y me he dado cuenta, es muchísimo más fácil para las personas que no están dentro de la fe humillarse y decir, no lo voy a dudar. Entonces, lo estuve viendo y lo estuve viendo y eso fue maratones que estaba con mi hermana, mi amigo se iba, chao, y seguíamos ahí pegados al monitor. Eso fue ver o sea, la conspiración, la parte de la historia me mató, me pareció impresionante. El mejor documental de la historia, creo, lo habían comentado Víctor al principio, que es ese documental en el que hablan de la elipsis, de cómo está, de la elipsis, de que hay una misma forma en casi todo, tanto en el universo, en los campos magnéticos, los glóbulos rojos, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Creo que es la Ah, de bueno. cuerdas también, la primera. El vector, no sé cómo se llama. El toroidal, no es el toroide. ¿Cómo? No es el toroide, el toroidal. No sé el nombre, eso sí no, no me lo sé como tal, Suena. pero es ese túnel vertical, ¿sí? Que vuelve a reciclar Una bueno, manzana. exacto, la manzana, Eso, perfecto, el esa es la centro. mejor forma. Sí. Y de ahí a los bancos, los Rothschild, y yo, esto tengo que, ya va, tengo que investigar todo esto. Me comí toda la historia de los Rothschild, de por qué la burbuja inmobiliaria, todo lo que ocurrió. Mi hermana y yo somos muy cinéfilos, vamos a decirlo, peliculeros, pero nos encantan las historias de la vida real. Entonces, muchas de ellas eran, por ejemplo, lo que había pasado en Wall Street, la burbuja inmobiliaria, todo lo que habían hecho, y yo no me podía creer que la gente era así. O sea, yo antes decía, bueno, me imagino que hay alguien que se está encargando de luchar por nosotros en este tipo de ámbitos políticos y tal, pero después de eso se me cayó todo, se me cayó todas esas teorías y dije, nada, estamos en un hilo, simplemente estamos balanceándonos hasta que encontramos a Dios, porque nadie vela por nosotros, nadie le importa. Entonces, eso me pegó mucho y de ahí empecé a leer la Biblia, empecé yo y mi hermana y así, entonces mi papá luego se unió, al principio fue como que, papá, mira, 2031 y mi papá, ya va, no, lo siento, y así. Pero poco a poco, lo aceptó, sí lo puedo aceptar, gracias a Gracias. Dios. Mi mamá ha ido más o menos ahí, pero ya lo ha aceptado a su manera. Ella está ahí como bueno, a mí, yo con mis cosas también, pero a veces dice deberías escucharte a Víctor San Vicente, a la gente. Entonces, vamos ahí. Gracias a No Dios. está mal, no está 100%, pero le queda muy poco para eso. Exacto. Y bueno, en oración. Eso de verdad está muy en oración para que mi mamá pueda soltar esas cosas del mundo, porque es una mezcolanza. Pero luego de eso, yo me sentía como solo, a pesar de que estábamos todos en familia, y yo dije, ajá, pero ¿cuándo yo me voy a empezar a hacer lo que hacían los apóstoles? O sea, y para mí todo eso fue clarísimo. Cuando yo veía a Víctor, yo, sí, aquí está, esto es así, esto es así. Entonces, para mí, toda la gente iba a poder aceptarlo de una buena manera, todo chévere, todo increíble, porque Ah, era la verdad, ojalá. estaba ahí, para mí era clarísimo. Entonces, habían veces en que yo lo leía y luego veía a Víctor y es que es así, es que era así. Lo dice claro. Pero yo le recomiendo mucho a la gente que lo lea desde el principio hasta el final, en oración, porque cuando empiezas a saltear cosas, no unes bien los cabos o la relación y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, luego estaba en esto, no tenía trabajo, no había conseguido un buen trabajo desde que volví y lo puse en oración, Señor, por favor. Incluso había metido en un sitio en el que de verdad quería estar, pero pasaron meses y yo estaba en oración de que, Señor, bueno, si no era, no era.
hasta que un día me llamaron y me dijeron, porque yo hablo inglés, entonces yo había colocado en el currículum que hablaba inglés. ¿Qué pasa? Me llamaron para un puesto en un sitio para limpieza. Y yo, bueno, no es lo mío, pero mira, Hay que si Dios lo trabajar, dijo, hay que trabajar, ¿sabes? sí. Sí, sí, no, y yo lo puse en oración. Así que si me llamaron de aquí, cuando lo puse en oración, tengo que ir. Tengo que ir y ver qué tal. No me puedo estar diciendo, ay, no, porque la limpieza. Capaz conozco gente y le predico. Entonces llegué y estaba ahí, entonces estaba así sentado y de repente escuché a dos personas diciendo, no, que hay una vacante, necesitamos gente que sepa inglés. Y yo, primera señal, no, vamos a dar chance. De repente me llevan a entrevista y cuando ven en el currículum dicen, no, pero tú sabes inglés. Y yo, sí. Ah, bueno, te podemos poner en otro trabajo. Y yo, sí. Entonces, genial. Sí, caí ahí, caí bien, en un mejor trabajo, muy bien. Y bueno, traté como de la forma en las que pude, yo tenía dos compañeros y diciéndoles como, mira, no, porque la Biblia no, ¿sabes? La Biblia tiene razón y esto, entonces trataba de ir por la parte científica para que la gente no le chocara tanto, ¿sabes? Poder Claro. ir con esa parte. Pero nada, no pude con esas dos personas, gracias a Dios, porque incluso con todo y eso, yo sabía que si me hacían trabajar el sábado, iba a tener que declinar. Y fue el único que agarró el sábado. Entonces los demás estaban como, o sea, que el que podía irse tenía el sábado libre. Y los demás se molestaron mucho porque dijeron, tú ni siquiera los aprovechas, ni siquiera vas al cine a tomar o algo. Entonces yo, bueno, pero hago algo mejor. Entonces, esa quejadera, bueno, yo de hecho yo había pedido mucho que Dios me diera una persona para que me ayudase, en la que apoyarme, para predicar, que me impulsase, me ayudase a impulsarme. Y lo Claro. pedía mucho. Entonces, en una de esas, se sienta una chica morenita al lado y viene, ya sabes que viene. Voy enlazando las historias y Sí, me toca estar en primera fila y han sido seguidas, o sea, pero esta es la otra parte, también es muy bonito, es como cuando es ves la misma historia, pero... una serie, vas viendo los Ajá. personajes, cómo se van, en un cierto momento chocan. Exacto, exacto. Y bueno, pues creo que es por eso que tienen éxito, porque nosotros lo asociamos, o sea, es que la vida es mucho más fuerte que toda la ficción, que todas las películas. Lo que pasa aquí Prácticamente es así. inigualable. Tienen que poner siempre ese Bien, factor humano, porque si no no nos identificaríamos cada vez que lo vemos. Por mucha ciencia ficción, siempre exacto. la parte humana. Bueno, dale, yo también Satanás tiene... soy cinéfila y vamos a hablar de vos. Yo de es peli que, soy mucho. es que Satanás tiene que ir al ADN. Si no va a nuestro ADN, a lo que nos hace reaccionar de cierta forma, ¿verdad? Con mentira, no llega, no llega. La gente empieza a criticar, es una película banal, es una tontería y tal. Pero claro, ¿por qué funcionan todas las películas? Porque tienen la misma secuencia que el sacrificio de Cristo. O sea, primero, la caída, o sea, la caída en el ámbito de que muere, de ese golpe de sacrificio que a uno le pega el héroe, como se pone hoy en día, y luego vuelve y gana y es triunfal. Entonces nosotros reconocemos esa secuencia en nuestro ADN, pero bah, Avengers para nosotros. Ah, es que Este, es mucho. Y bueno, cada vez que se ha intentado explicar, matizo esto porque sé que aún hay gente que es reacia. No hacemos promoción de ver películas por diversión, jamás. Que también puede haber un momento de desconexión, pero esto está muy aparte, que cuando ves algo y cómo Satanás maneja masas por esto, eso es otro punto. O sea, hay unas cosas que puedes claro, hacerlos por desconectar, nadie podría decirte nada, pero hay ciertas películas que hemos tocado en este ministerio, ciertas porque hay un montón, y donde hemos intentado siempre rescatar la parte donde Satanás ha trabajado en eso y con qué mensaje ha dado. Y es como tú dices, a veces por estas sí, situaciones llegas a encontrar personas con esas características y puedes entrar por ahí. A veces no, pero exacto, bueno, repito lo que tú dijiste. A esto generalmente no le cuesta mucho a la gente que es de afuera, a la gente que ha estado más dentro de iglesias sí le choca. Es otra sí, forma de predicar, otra visión,
más libertad de conciencia casi en todo, entonces es como que no, mis preceptos, mi forma de antes me gustaban, pero bueno, Sí, 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 sí. Me gusta más esta teoría mía. claro, Y yo tuve muchos choques con gente. Ahí fue cuando ya fue la bajada, la caída de mi nube, ¿no? Yo, de hecho, yo tenía problemas, siempre tenía un dolor en el pecho por la cantidad de estrés, de la cantidad de todo eso, siempre. Desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y como que me taticardias, martirizaba más. ¿Cómo? taticardia, No, era autoinfligido. Era una forma, era como que yo me hacía tanto daño psicológicamente, vale, por la depresión, otras cosas, que se desplegó en lo físico. Entonces, era una presión que siempre tenía ahí sin poder controlarlo, ¿no? Más bien, cuando no la sentía, sentía que tenía que volver como los masoquistas, como la gente que se corta o algo así, pero mental, sin llegar era ahí. mental, era mental. Es todo mental, todo mental. Y, ay, ¿por qué estaba diciendo eso? Porque te caíste de la nube, te caíste, yo ya no, Ah, no, sí, porque, te caíste, porque al estabas principio, predicando, ajá, porque al principio cuando estás leyendo todo esto, de hecho, se me quitó toda mala sensación, todo el estrés, todo lo que había pasado en el pasado ya no importaba en absoluto, simplemente estaba en una nube de felicidad, de estar bien, por fin en paz, y ya ahí dejé de sentir que ese sentimiento que te dije de que necesitaba, hay algo que tenía que hacer. Claro, sí, seguía ahí, pero ahora se había enfocado en otra cosa, hay algo que tengo que hacer, tengo que predicar, tengo que llegar a la gente. Y se amoldó, se entendió y ahora era más natural, se entendía para qué era. Entonces, ya al principio incluso cuando tú estás leyendo, porque yo estaba leyendo en la Biblia en la calle mientras que iba a mi trabajo, cuando me devolvía, durante el trabajo, en todo momento que se pudiese, lo hacía. Y la gente te decía, bien, chamo, bien, excelente, muy bien, pero luego cuando le hablé a un señor, incluso en el metro, porque él me estaba diciendo, oye, bien, muy bien que estás leyendo. Y yo, sí, sí, hay que tener mucho cuidado con los años venideros, porque va a venir la, ah, ¿qué la ley era? dominical, perdón. Para Va a determinar. venir la ley dominical y hay que huir, no sé, o sea, no me acuerdo por qué habíamos llegado a eso y él, ¿cómo que hay que huir cuando eso? Y no, sí, porque la iglesia católica estaba que, tú eres de eso adventista. Y entonces estábamos saliendo. Entonces el metro, no sé si pasaba en tu país, pero es una conglomeración de gente muy fuerte, entonces ya era como saliendo todos apretados y prácticamente por canales, nos dividimos por dos canales y el señor gritándome me decía, ellos no tienen la verdad, ellos son alarmistas y tal, y yo, ¿qué está hablando este señor? O Claro, sea, ni siquiera estoy hablando de evidencia, ni siquiera estoy hablando de una teoría, estoy hablando de algo que vi, porque ya lo había hablado el Vaticano. Entonces, bueno, ahí empezaron mis choques con la gente, más que nada, de la fe. Incluso fui a la iglesia de nuevo y me estaba emocionado porque dije, nada, aquí voy a encontrar un montón de gente con la que voy a teorizar, hablar de lo de Víctor. Muchísima gente me imagino que habrá visto a Víctor. Nada que ver, incluso estaba en una de los estudios bíblicos y le tocaba a los jóvenes como darlo. Entonces, mi hermana y yo habíamos ido y habían dos chicas que nos estaban diciendo, mira, no, que la Biblia, no, que el diluvio, y yo, sí, sí, muy, muy bien, pero ¿sabías que Elena dice en este punto que trata, y ella es así, perdón, y nosotros, mi hermana y yo nos mirábamos y ustedes no han leído a Elena. Entonces ella no se toca tanto y yo, pero deberían tocarlo como más. O sea, digo, porque esto que nos están contando, somos adultos todos. Y varios de ellos se veía que ya venían o sea, de hace tiempo. Creo que deberían como avanzar un poco la cosa. lo mínimo. Incluso vino un nuevo un predicador que era joven, que era el más joven, entonces todo el mundo lo tenía en estima
Y nos estaba hablando, entonces él hablaba de las profecías. Y yo dije, ah, bueno, sí, porque por ejemplo ya se está secando el río Éufrates. Y oye, yo lo veo en relación con esto. Entonces viene él, no, pero eso es por el calentamiento global, eso es otra cosa. Y yo, excuse me, ¿en serio? Y empezó con otras cosas, entonces luego le dije, no, los 144.000, y él, no, 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 eso es simbólico. Y yo, ¿cuándo ha sido simbólico? Me molesté. Estaba como, ¿cuándo ha sido esto simbólico? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, nos desencantamos muchísimo del sitio porque también era como que, bueno, ya nos ignoraba. Claro. Éramos un poco ignorados en ese aspecto. Y bueno, a la historia que atañe, ¿no? Entonces estaba en el trabajo, devolviéndonos, y viene esa chica y me dice, "Psst, mira, tú eres adventista". Y yo, sí. Y para mí, yo flipé porque para mí mucha gente, o sea, casi nadie sabe lo que es un adventista. Entonces yo, tienes que, si sabes, es que tienes que serlo. Entonces estaba como, sí, tú eres. Y, sí, sí, yo fui a un campurí, me bauticé y todo. Y yo, no puede ser, qué bien. Y empecé, no, que 2031, que taca, 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 taca. Lancé todo y ella no me respondía en el momento. Ella estaba como mirando hacia la pantalla, hacia así. Entonces yo, ¿será que hablo mucho? Quizás. La Entonces, emoción te sí. puede. Pero luego ella me dijo que era porque ella tenía, o sea, ella tenía poco tiempo. Y ella como que, como no me sé todo esto, incluso me dijo que había ido con el novio en ese momento, ahora son esposos, yo sé. Este, y le había dicho, amor, tenemos que estudiar, y bro, hay mucho que falta por estudiar. Pero desde allí, o sea, empezamos, nos reunimos siempre, estuvimos hablando con Brian, con Carlos, y empezamos a reunirnos y seguimos orando para que viniera más gente. Luego vino Miguel, que no me le puse a hacer preguntas para saber si era jesuita, para que sepa él. Pues no sé, Que me has dicho otra cosa, ¿eh? Cuando estaba aquí, te has hecho un test un poco intimidante. sí, sí, pero no era porque sospecháramos, era porque yo siempre le hago preguntas a la gente para saber hasta cuál es el nivel de conocimiento que tiene general. Entonces le pregunto sobre qué sabes sobre esto o qué has leído o tal. Entonces, para saber cómo empezar, porque no le hago feos a nadie. Si la persona viene, Me imagino por todos los chascos que también estabas contando de que la gente iba rechazando y rebotando contigo, ¿no? Ahora tenías como para prevenirte, mira, primero le pregunto qué sabe para ver de qué le hablo, ¿no? No sé, pienso yo, no sé, o sí. era otro método, no sé. No, también, porque ya me había tocado varias veces que tocaba un tema y yo, ay, esta persona era testigo de Jehová, entonces la empezaba a discutir Ay, y no. era como, no quiero discutir, no es la idea. Y bueno, hay gente incluso que me decía, sí, sí, tienes toda la razón, volvía la semana que viene con una estatua de la Virgen y no sé qué, y yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? O sea, no entiendo. Eh, y bueno, de ahí hasta ahora que estamos, incluso empezamos a tratar para agilizarnos ya, porque hay que hacer algo, hay que movernos, hay que ya empezar a salir. Estamos haciendo también estudios bíblicos y tratando de hablar de ellos los sábados entre nosotros. O sea, para empezar a ver los puntos, cómo decirlos bien, memorizarlos y a preparar las cosas como lo hacen ustedes. Porque queremos, esa es la meta, donde están ustedes. O sea, empezar con los estudios. Obviamente es otra cosa. Pero sí, porque claro, en algún punto ya nos tocará, ¿no? Sin internet, sin esas facilidades, y ahora. Es, bueno, no sé si quieres algo contarnos más, porque no quiero hablar más yo, me he propuesto ahora que solo hable más certificado, pero es que tienes mucho, yo me he ido apuntando cositas aquí y
Vamos a ver si los hermanitos quieren preguntarte igual algo. Pero vuelvo a repetir lo que le dije a Miguel la otra vez. Creo y que son un grupo que empezó, obviamente, por obra y gracia de Dios. Faltaba conocer a alguien que se fue mencionado por cada uno de los likes, que eras tú. En todos los likes que colocamos. Conocí un chico que se llamaba Eduardo, y Eduardo, y Eduardo. Y claro, El culpable. en parte sí, no el protagonista, pero sí al que más creo que Dios utilizó para moverte, ¿no? En todo esto, pese a la historia que nos contaste, porque yo soy de fuera, yo he emigrado, o sea, yo sé que es emigrar a un país de cero, o sea, cuando ves que hablan la gente de migración, los que no han salido de su país no saben lo duro y difícil que es eso, empezar de cero con gente que no conoces, que no tienes a nadie y bueno, y todo ese rollo de que saben muy bien las migraciones porque son provocadas, ¿no? Ahora ya entiendo por qué he salido de mi país, cada vez le doy Sí, la sí. razón y en parte pues era por esto, ¿no? Y te aseguro que en mi caso tampoco imaginaba que iba a acabar así como estoy ahora. Pero algo que, que me Yo lo escuché, gustaría no, es que preguntar, lo escuché y es fuerte, tu testimonio es así, en la vida. Hubieses pensado que allí, ¿no? En no, primera fila del ministerio. y cómo llegué, porque tampoco era bueno, Dios tiene esto, ¿no? Que te fue pasando igual a ti cosas, porque claro, hay algo que me sorprende, porque de una u otra forma lo que hicieron tus papás contigo se te quedó, la semilla fue puesta. Aunque hayas tenido tus pros y tus contras como todos en la adolescencia, eh, pero claro, yo mi pregunta es, ¿cómo tu hermana llega a esto? Porque al final fue tu hermana. Tú fuiste, o sea, pasando un montón de desgracias y ya me imagino por qué, porque supongo que eres un chico muy movido, se te ve con mucha energía, no te veo que eres una persona que está quieta, no te veo, no sé por qué, por ahí me equivoqué, no soy buena, porque para que tengas No, ansiedad, tienes que ser muy nervioso, muy movido, pero he y aprendido a interiorizarlo. O sea, dentro estoy como, pero por fuera se te ve, tengo que, pues sí, disimulas un muy, poco más. pues si ahora estás nervioso no se nota, tranquilo. Porque claro, una es esa, una pregunta es esa de tu hermana y la otra, la ansiedad, quiero trabajar esto aquí porque esto estoy oyéndolo con ese pan de cada día, ¿no? Y hay mucha Sí. gente que cae, pues bueno, ahora vamos a tocar un poquito sobre la ansiedad, pero primero esto lo de tu hermana, porque claro, tu hermana, ¿cómo llega? Como mucha gente por internet, ¿cómo llegó? Porque ella fue la que te dio a ti y luego tú, pues a todos los que hemos ido viendo en estos lives, ¿no? Ujú. Tu hermana, ¿cómo Bueno, llega? ella, me parece que claro, de todo el proceso que tuvo me lo perdí porque ya yo estaba en Colombia, ¿no? Y no teníamos tanta comunicación en ese momento, pero lo he contado un par de veces. ella, ella como tal siempre ha buscado como la verdad y eso, ella ha pasado por muchas fases. Primero, ella quería ser, eh, bueno, quería ser periodista. Entonces le encantaba eso de, mira, voy a ver hasta llegar al fondo de esto y buenísimo. Entonces ella incluso tuvo varias fases. Una de ellas, que fue la más larga, fue los nazis. Y eso fue, Rocío, documental tras libro, porque ella quería saber cómo llegamos a eso. O sea, o sea, la dejaba atónita completamente ese tipo de cosas y le interesaba Sí, mucho el tema porque decía, ¿cómo? los nazis. Los nazis. Claro, porque fue una época que te deja completamente, no, ella no está a favor, por si acaso, No, sino pero la que historia detrás de todos ellos, sí, a mí igual me gustaba mucho los nazis. No a porque favor del es muy fuerte. nazismo, pero por cultura, cómo se movieron, cómo hicieron sus experimentos, me imagino todo ese rollo. Claro, es como pasa con los asesinos seriales. Yo también tenía mucho interés en eso porque como una persona llega a ese punto, porque qué tiene que pasarle en la mente a la persona para hacer ese tipo de cosas y punto, o en qué se basa. Entonces, o sea, cuando ya llegas a este punto ya sabes que, mira, con Satanás eso es dos pasos, facilísimo, eso es rápido. Pero ella, entre investigación e investigación, ella quería encontrar la verdad.
saber. Ella incluso hacía tarot, o sea, estaba aprendiendo y ese tipo de cosas. Entonces le gustaba mucho ese tipo de temas, pero no estaba satisfecha. Entonces ella llegó a investigando, investigando, hasta que ella vio a Víctor San Vicente. Creo que ella había orado para decir, como yo, que estaba como, esto tiene que haber un sentido, tiene que haber una misión, algo que tenemos que estar haciendo, porque ella era muy adepta a la iglesia, pero algo no terminaba de cuadrar. Entonces ella ora y se encuentra con Víctor. Y es como, poco, unas atribuciones tiene este amigo. Entonces siguió viendo hasta que llegó el 2031 y eso a ella le pegó, porque claro, ella tenía a Elena y todo lo demás estaba bien, pero cuando llegó el 2031, la hora de fecha, nadie sabe, entonces ella dijo, nada, tengo que tener mucho cuidado, pero con todo lo que había aprendido de él, dijo, no me puedo negar, o sea, no puedo simplemente decir no y ya, porque No lo... incluso nosotros veíamos varios pastores, Gambetta, el flaquito, siempre se me olvida, el que siempre va, que creo que estaba preso, que quedó preso hace poco, que no sé, por drogas, no sé si se lo plantaron o si era de él, pero que tenía una avioneta que iba a Latinoamérica, sí, 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 he escuchado algo, ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre viajando con ese... Sí, 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 siempre hablaba de sus anécdotas en la avioneta. Pero Bueno, también, a ver también si alguien se Bates, acuerda. ¿Gay? ¿David sí, Gay? sí, sí. Gates, ese mismo es. Lo sé porque está en De- Bolivia, a tope, su central ahí. Espero que solo de religión, su Uf, central. Porque guau. según ese mito, bueno, no sé, ojalá Ahora que no. lo pienso bien, gracias a Dios me trajo para Bolivia, de Bolivia aquí, porque con mi familia a tope con todo lo que estaba haciendo. Y su famosa pega de venir, en fin. Bueno, sigue. Y Para mí él estaba bien hasta eso, pues. Bueno, hasta la verdad. Y Bates es alguien que también veíamos mucho, pero cuando habló mal de Ron Wyatt, mira, murió para mí. O sea, murió como pastor, porque se burló, se rió y de una manera ridícula, porque él es científico, pero dijo, no, ¿cómo va a haber, cómo se dice? humillante. ¿Cómo Dios va a ser alguien sin el cromosoma Y? Es ridículo. Y yo, ¿quién Pero claro, inventó el cromosoma Y? O sí, sea, sí, sí. ¿de dónde sacó el cromosoma Y? ¿De otro cromosoma, según tú? No sé. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pero me encanta y recomiendo muchísimo su serie de el Génesis o el inicio de la Tierra, porque habla científicamente y prueba por qué el diluvio es la única respuesta o sea, o sea, que no existió cometas que destruyeron a los dinosaurios y todo eso, sino que va con bases de por qué sería solo un diluvio universal lo único que tendría sentido. Y va y saca de Y su ecuación a Ron Wyatt con todas las pruebas científicas de que hubo realmente un no, diluvio eso fue universal. antes. Eso, Ah, sí, eso, o exacto. sea, Eso fue muchos años antes. es como quitar la pieza principal de la torre, o sea, tienes pruebas para todo el Total. inicio del Génesis y sacas a Ron Wyatt del eje. Yo creo que esto es como cuando Horrible. un evolucionista se da cuenta que realmente Dios existe y con tal de no tirar su teoría, sigue aferrándose a una mentira. Me imagino eso. Bueno, eso pasa. Pachamama, la madre naturaleza. Cuando no pueden explicar nada que es demasiado seguido, la madre naturaleza al rescate. Pero me acordé de una cosita, era que no les comenté, fue lo de mi papá. Eso también es un punto que para mí es importante comentarlo cuando hablo de este tipo de cosas, porque eso fue una intervención de Dios que nunca voy a olvidar, ya que mi papá cayó enfermo en marzo del año pasado, sí, del año pasado. Y al principio pensábamos que era COVID, porque él salía mucho, él no prestaba atención a las cosas, a las advertencias. Tenía la mascarilla aquí. Entonces, cuando volvió y todo eso, ajá, estaba enfermo. Y poco a poco se fue generando mucho.
tanto así que no podía ya respirar, no llegaba el oxígeno, entonces teníamos que tenerlo a punta de bombonas de aire Aire. así, o sea, hasta el piso, y no eran baratas, pero necesitamos como unas 15 en total para él, porque no podía respirar por sí mismo. Y aprendimos incluso a inyectar en la barriga, cosas un poco fuertes, para la condición que tenía. Tenía dos condiciones al mismo tiempo que estaban interviniendo allí. Hasta que una noche él no coordinaba bien, entonces no dormía tampoco bien, entonces eso no ayudaba. Y una noche hizo sus necesidades encima, cuando estaba acostado. Entonces lo llevamos al baño y cuando lo estábamos limpiando, él nos mira y dice, ¿y ustedes qué están haciendo? Déjenme. Y nosotros te estamos limpiando y que no, que limpiando nada, eso es mentira. Y en ese momento caímos en cuenta, esto ya es otro nivel. O sea, llegamos a un punto muy fuerte con él. Y realmente no queríamos que se fuera así, porque ya no era él. O sea, cayó en un ámbito que solo vivía por existir. Era horrible. Entonces, pero lo que oramos, porque he aprendido que, o sea, a pesar de muy el caso, porque a veces uno que dice, oye, Señor, llévate a la persona para que no tenga que sufrir lo que viene, pero ¿quién somos nosotros? Entonces, y eso me lo enseñó prácticamente un doctor que vino, como que no pierdan la esperanza, él era cristiano. Y es como, es verdad, nosotros siempre tenemos que optar por la vida, siempre, porque Dios eso es lo que nos manda. Entonces oré y, Señor, por favor no dejes que se vaya de esta manera, simplemente. O sea, si tiene que irse, será tu voluntad, pero por favor que no sea lo último que sepamos de él así. Una semana después, Rocío, ese señor se levantó y nada, ya no me hace falta bombonas, no me hace falta inyecciones, no hace falta nada. Él siguió, trabajó, hizo todas sus cosas, su mente lúcida completamente, y lo tuvimos de vuelta. Dios nos lo devolvió. Amén. De verdad, porque fue muy, muy, muy emotivo, fue muy hermoso. Y, y bueno, él siguió haciendo su vida con nosotros y aceptando la verdad. Se ponía mucho, después de eso se puso mucho más motivado en hacer las cosas en la casa, en que, oye, sí, tenemos que hacer esto, tenemos que orar, tenemos que, tal. No perdía eso. Tuvo un doble aire, un segundo aire, perdón. Cuando se cumple un año, nosotros no nos habíamos dado cuenta de la fecha. Él en la mañana de ese mismo día hizo todo como lo haría en cualquier otro día. Se levantó, hizo lo suyo, se fue a jugar dominó en la plaza con unos amigos, volvió, fue a comprar pan, llegó a la casa, puso el pan en la mesa y me miró y me dijo, tengo un dolor en el pecho. Entonces se va para su cuarto, yo dejo lo que estaba haciendo en un momento, cuando lo veo ya estaba tirado, así, mirando hacia arriba. Pero no lo vi mal, lo vi como paz, me dio paz en cierto aspecto, pero claro, la emoción de tengo que tratar de reanimarlo, algo está pasando. Y, y bueno, o sea, tuvimos un momento muy fuerte, tenemos un momento muy fuerte tratando de que volviera, pero ya, fue su momento. De hecho, la reanimación fue inútil porque su corazón ya había explotado. Entonces era como otra cosa, era otro nivel ya. Ay, te perdí. No sé si me ven, no me escuchan. Ok. Y entonces, Sí, pero lo tomamos muy, muy bien, porque dentro de nosotros sabíamos que esa fue la segunda oportunidad que le pedimos a Dios. Dios lo dejó bien para que no lo tuviésemos y nos despidiésemos de él bien. O sea, no en esa condición en la que estaba y fue una de las muertes más dulces, ¿no? Como dice la gente, fue rápido y, sin y en sufrir. la casa, y en la casa, que es más importante, porque si una persona, se te muere un familiar afuera, oye, horrible.
Uy, yo es que como he pasado COVID, sé lo que es eso. Sé que es cuando no te entra la... Yo creo que todos los que han... Espero que nadie le pase esta muerte de no poder respirar. Es la sensación más horrible del mundo, no poder respirar. Hay cosas que ibas contando, pero me quiero serenar porque siempre que alguien cuenta una experiencia así de no respirar, se me viene a la cabeza todo. Lo mío era mínimo, lo de tu papá era peor porque estuvo más días. Pero sí, cuando ya sabes con la sensación que es esa y lo duro que es vivir así y haber tenido esa oración de fe, tú y toda tu familia, me imagino, ¿no? Para que se recupere, Dios Sí. ayuda en eso, lo vuelve a recuperar, porque la pérdida de memoria está muy relacionada, esos segundos que no te entra oxígeno al cerebro, pierdes mucha memoria. Mucha gente ha quedado como yo desmemorizada después del COVID. Y eso yo nunca llegaba a entender cómo me podía olvidar las... A ver, eres despistado hasta cierto punto, pero eran cosas muy Sí, sí. recurrentes que quiero recordarme, por si te, yo tengo lagunas desde el septiembre del año pasado a octubre. Intento recordar en mi cabeza 2 semanas exactas de ahí, no me acuerdo. No me acuerdo y no hay forma que mi cerebro, no sé, algún día me acordaré. Pero había Ah, sido bueno, a mi un papá le médico, pasó lo mismo. No sabía, entonces había tal vez sí fue COVID. un médico me explicó que son los segundos, es que la respiración llega al cerebro y son segundos que le estás obligando a tu cerebro, pues, no entrar la sangre oxigenada que tiene que entrar, porque te hacen pruebas de esto de la sangre y también a mí me inyectaban cosas en la barriga. Me acuerdo que yo no podía inyectar, me lo tenían que hacer otras personas, porque la sangre, como no está No, segura. imagínate. Claro, el circuito Ah, de la sangre recorre tantos lugares que lo último es aquí y de aquí cuando se embota no puede bajar y bueno, y cosas. Yo no soy médico, pero ese médico me dijo, son segundos que tú perdías oxígeno y no te entraba, entonces. Y de verdad que ha hecho de todo, no, con esto quiero, la parte positiva de esto es que me he recuperado, pero es una lucha amén. del habla, del recordar, de la parte motora, cómo se nota la mano de Satanás en todo esto, porque fue directamente para atacar al cerebro. Y las noticias, si estás viendo, la última que salió del exorcismo, cuánta gente ha quedado supuestamente con visiones demoníacas, y esas, el hombre sombras Sí. y todo lo que Víctor presentó, pues está muy relacionado al sistema nervioso. Y muchos le decían que era la vacuna, y bueno, ya solo Dios sabe realmente hasta qué punto tocaron las teclas de nuestro sistema nervioso. Entonces, Ujú. va relacionado a eso, por eso decía, ¿no? Respirar, el lenguaje decía es un tranquilizante, un potente tranquilizante de los nervios, esto de respirar y todo eso. Entonces, cuando escucho cosas como las tuyas, es de admirar porque hay mucha gente que ha orado por no perder a familiares con esta enfermedad y prácticamente ni la fe les podía tranquilizar la pérdida. No había forma, no había consuelo, no había segundas oportunidades para muchos y lo de tu papá es muy fuerte, es un milagro que yo creo que la oración que hicieron fue con tanta fe, que la verdad es, vamos a decirlo así, ¿no? Dios tenía un propósito para tu papá todavía, aunque Sí. luego, mira, de qué tiempo duró de su recuperación hasta que volvió, bueno, ya falleció, pero hay gente que, como tú dices, ¿no? Hay que aferrarse a la vida hasta el último, hasta donde Dios lo permite, ya cuando ya, obviamente tenemos que estar un poco preparados, aunque nadie está preparado para la muerte, realmente es una situación muy dura. Ya, Es dura, sí. pero me acuerdo, Víctor lo repetía y una vez yo le decía, ¿no? Yo tengo esta sensación de que me iba a morir cuando no respiraba y yo con ese miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única forma de evitar ese miedo a la muerte? Pues tener las cosas claras, las cuentas claras aquí y ahora, porque la vida no está asegurada para nadie ahora, ya no solo para la gente mayor. Ahora la vida ya, mañana mismo puede ser como que ya se acabó. Entonces, tener las cuentas claras ahora, Sí. tener esa conciencia tranquila de estar haciendo las cosas bien y no perder el tiempo, es la única garantía que tenemos ahora, porque sabemos que Satanás va a apretar por ahí. Entonces, Sí. me encantó esto lo de tu papá, porque como, bueno, a lo que iba, es que como son tantas cosas. Sí. Me gustaría, porque claro, no quiero alargar mucho el live, porque ya te digo, has tocado tantos temas. Uno, eso, lo de tu papá, me gustaría y de tu hermana, lo que nos contaste. Y lo otro que quería preguntarte era sobre la ansiedad, porque ya sé que hay mucha gente que está sufriendo de esto. Hay mucha gente, y gente joven.
Algunos necesitan medicación, otros necesitan, en mi caso, yo nunca he tenido ansiedad hasta que tuve COVID. Jamás tuve, no, nunca supe que, por eso te decía taticardia, ¿te acuerdas que te decía? Porque es una sensación de que Sí. el pecho te va a salir y luego te ponen estos aparatitos y te dicen, estás bien del corazón, pero tú sientes que tu corazón se quiere salir del pecho. Y es que es el cerebro lo que provoca. La mente, Te eso, hacen exacto. La mente, uff. te hacen radiograma, es que yo lo estoy luchando, no te imaginas, con mucho ejercicio, muchas cosas, nadar. Llevo ya más de un año intentando hacer cosas que nunca he hecho en mi vida, pero todo por las secuelas que me dejó el COVID. Entonces, por eso te preguntaba a ti qué les dirías a todos esos jóvenes más que todo que pasan la ansiedad. Yo sé que es un tema que siempre te dicen, bueno, haz un poco, pero realmente tiene que haber una parte espiritual también la que te tiene que ayudar a tranquilizarte, porque fuera de lo que tú hagas físicamente, ¿no? No sé, Ujú. eso quería preguntar. Y luego a ver si hay hermanitos que tienen más preguntas. Bueno, con respecto, yo antes hacía ejercicio. De hecho, a mí me hubiese gustado muchísimo, muchísimo hacer atletismo, hacer este tipo de cosas. O sea, a ver, en un punto. Este, pero no podía porque yo tenía una condición, no me acuerdo cómo se llama. Espera, Eduardo, espérame, que vuelva la señal. Espérame un segundo, se te está cortando. Ay, siempre en el último momento se corta. No, por favor. Te escucho. Ahora sí, bien, ahora sí. Ahora sí, ok, ok. Bueno, eso. Yo cuando hacía ejercicio, yo no entendía por qué los demás no sentían lo mismo que yo, porque yo estaba así, yo le decía a la gente, tú no, a ti no te duele el corazón. Y viene la gente y me decía, me miraba así, bueno, me duele, me arde el pecho, o sea, así, tal. Entonces me veían raro y yo, ¿seré que yo no soporto el dolor? ¿Será que yo no, ellos son más resistentes que yo? Y tenía esa idea, pero luego empecé a sufrir de taquicardias, no tan seguido, pero sí me daba cada cuánto. Una vez incluso me desmayé en una sala de espera porque tenía que esperar a que Madre mía. atendieran a los otros exámenes y yo estaba con la arritmia horriblemente y me dormí del pulso tan bajo que tenía, me quedé ahí. Entonces, habían pasado tres personas de cinco cuando me levanté y tenía que seguir esperando. Así que bueno, resulta ser que tenía una condición, no me acuerdo ahorita cómo se llama porque esa condición me la dijeron hace cuando era chamo. Era algo de Wolstein. Bueno, es un síndrome en el que tu corazón tiene dos pulsos o sea, tiene un problema con respecto al pulso que va lanzando entre dos venas principales. Entonces, si haces ejercicio, puede perder el ritmo y eso te dispara la arritmia directamente, tengo que respirar fuerte, así. Entonces, eso ya por la parte de cardio ya yo no podía hacer cuando estaba en el gimnasio, ya no sé, no era recomendable. Incluso intenté hacer ejercicio hace poco y sentí unos daños que no deberían ser, no son de ejercicio, Eso, entonces mejor no. Sí. Y bueno, por ese lado, ¿no? Con respecto a la ansiedad, que no me acuerdo por qué había dicho eso, pero con respecto a la ansiedad, lo que me ayudó fue la Biblia, porque muchas de las cosas que te generan ansiedad es tu lugar en el mundo, lo que tienes que hacer, que tienes que hacer para que las demás personas estén felices, porque a mí me pasaba mucho de que bueno, me pasa todavía. Yo quiero que todo el mundo esté feliz, pero es imposible. Entonces, es algo que siempre también yo luchaba mucho por hacer, por conseguir las cosas que no puedes conseguir en el momento. O sea, claro, hay niveles. Hay gente por ejemplo, hay gente que me ha dicho, no, yo también tengo TDA. No, yo tengo TDA. Entonces, ustedes no saben lo que es TDA. Trastorno de ansiedad e hiperactividad.
TDA es un nivel fuerte de ansiedad en el que no puedes dejar, y eso yo, ahora es que vi que de eso sufría yo. Repites cosas, hay veces en que tu cerebro te hace como ir a enfrentar un hecho traumático que pasaste ese tiempo. Y es como, es hora de enfrentarlo. Entonces tú estás, no sé, cocinando y te quedas así. Y luego vuelves a cocinar. Pero ese tipo de cosas, para mí, porque no puedo hablar por todo el mundo, me funcionó leyendo la Biblia. Me calmó completamente de todas las preocupaciones tontas que tenía sobre la vida y sobre las personas también. Igual. Porque sí, o sea, lo que yo tenía era eso, que me preocupaba demasiado por lo que las personas iban a creer de mí o pensar. Y cuando ya ves que eso da igual, porque realmente solo hay un ser al que realmente te interesa, que, no sé, servirle o estar en buen plano con él, en buenos términos, amarlo, es él. Y que todo lo demás es pasajero, todas esas preocupaciones dejan de aparecer o dejan de ser tan recurrentes, porque ya tienes un propósito, adquieres un propósito. Y eso es lo que todos estamos buscando, pero las personas con ansiedad no lo saben enfrentar igual. No saben enfrentar el existencialismo, que es lo que se podría decir, ¿no? Y son inestables, muy, muy inestables, tanto en las emociones como en decisiones, no saben decidir, o sea, todo eso yo lo experimenté. Yo siempre digo, ¿no? Cuando pasas algo ya entiendes mejor a las personas, ¿no? Es diferente cuando, lo que tú decías, ¿no? Nadie sabe qué es el TDA. Yo he trabajado con niños con TDA y es muy duro, Bueno, ¿eh? no que nadie. Por eso también entiendo un poco también todas las travesuras que hacías, porque también de pequeños tenía que ser así, muy movido. Y Dios te ha ido como, mira, este niño se mueve mucho, vamos a ponerle su ángel muy puesto ahí, porque va a tener accidente tras accidente, porque si no. Sí, mi Pero mamá lo que me eh, puso fue valeriano para calmarme, porque a mí mm, lo que le decía que eso es un tema, porque yo fui al es, psiquiatra y uh, y lo que me dio fue o sea, él me decía que todo estaba en mi cabeza y yo, perfecto, buenísimo, ¿cómo lo saco? Entonces él venía y decía, no, te falta serotonina. Entonces me dio me recetó unas cápsulas y eso me perdía todas las emociones completamente. Entonces, la gente no le gustaba pasársela conmigo porque era como un tronco. No hablaba, o sea, hablaba y no me reía. Eso sí no existía. El líbido tampoco existía. Bueno, por esa parte, ¿no? Pero en parte. pero no Pero estabas, todo equilibrado. Exacto, estabas todo equilibrado. ausente, eh, te, ¿cómo te digo? Estabas todo bajoneado, pero estabas ausente de las charlas. Em, yo esta es la última pregunta de hacer porque hay preguntas en el chat, me están comunicando, gracias, Josep. Em, ahí quería llegar, porque hay gente que ya vive medicada con esto. Hay gente que ya tristemente tiene que vivir medicada porque ya es un nivel, aparte, pero a nivel espiritual sí que les va a costar más entender las cosas. ¿Qué es lo que yo me negué? En mi caso era mínimo, no estamos hablando de un nivel de ansiedad, ya yo creo, niveles de ansiedad, niveles de trastornos mentales y cosas de estas que el cerebro te engaña, ¿no? Y te vas creando Ujú. pues cosas que, como tú dices, problemas donde no hay. Y esa tranquilidad que solamente te da Dios no las hay. Entonces, hay mucha gente pues joven que está enfrentando esto y vive medicados, pero eso sí, algo sí que alguien me lo recomendó y me dijo, puedes vivir con sedantes, tranquilizantes, Ay, te antidepresivos, perdí. etcétera, etcétera. Te Yo te perdí. escucho, ¿eh? Ok, Se te para la ya volví. cama, pero yo te escucho, ¿eh? No sé si me escuchas tú a mí. Ahora sí, ahora te veo. Bueno, voy a acabar rápido porque si no, no nos van a... Bueno, la cuestión es esa, que hay una parte física que uno tiene que trabajar a nivel de lo que pueda hacer en deporte, bueno, en tratar de estarse bien, y el sueño es muy importante, el sueño también, y los descansos, pero la otra está el espiritual, ¿no? El trabajo que tienes que tener y el propósito porque estás, ¿no? Lo que tú decías. Así que, nada, yo, mira, voy a leer, hay alguna pregunta, me han dicho en el chat, y luego ya vamos a finalizar, tengo una más, pero a ver, no sé, es que no estoy muy atenta al chat, lo siento. No, yo no lo veo tampoco. Está como No, clarito.
No, yo no. Antes sí aprovechaba cuando estaba Yani, entonces Yani iba hablando, entonces yo miraba un Ah, poquito de reojo claro, el chat, el pero combo. aquí hablando me olvido, hasta me olvido que estamos hablando por el móvil a ratos y que nos está viendo gente, me olvido. Sí, sí, la A ver, verdad, sí, sí, la mejor idea así es que sea lo este más sistema. natural posible. Ah, vale, aquí hay una pregunta. Ah, hablan de los libros de Josep, dicen. ¿Llegaste a leer los libros de Josep? Si es así, ¿te ayudaron a afianzar tu fe y conocimiento? Todavía no, porque Miguel los tiene acaparados. No, mentira. O sea, Miguel lo pudo comprar y está en la cola, está Brian. Y luego yo, pero los vamos a escanear para poder tener una copia, pero igual si queremos comprarlos, ¿no? Tenemos también para apoyar y dárselo a otras personas. Pero todavía, eso es un tema aquí en Latinoamérica con ese tema, pero poco a Es poco. económico, Ya vamos, sí, sí. sí, sí. Bueno, Dios yo creo que va a permitir, porque esta obra de los libros, siempre lo digo, aún no somos conscientes de todo lo que se va a mover allá. Y sé que de una u otra forma, a lo menos en Latinoamérica, que es donde más les está costando conseguir, no sea por el libro en sí, sino por el costo y por el proceso de llevarlo hasta los países donde quieren, pues va a ver, tengan fe en la medida que puedan. Gracias a Dios, los libros, ya te digo, de una u otra forma van a llegar a todo el mundo también. Cuando lo que estamos hablando hace rato, cuando el Internet ya se acabó, de una u otra Sí, forma es esto va a que seguir necesitamos mediante la pura copia. obra de libros. No, o sea, tenemos que ser conscientes que estos privilegios de tener Internet se van a acabar tarde o temprano. Y para nosotros, bueno, para la generación mía y una generación más joven, que hemos nacido y vivido gracias al Internet, ¿no me escuchas? Ahora sí. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Se corta para ti y no me escuchas tú. Ah, no, creo que vamos a acabar ya el live. Pues, ¿has vuelto ya, Eduardo? Volví, creo. Siempre pasa No te lo estaba mismo. Ya, escuchando. No sé si me claro, estabas hablando. no, No yo escuché hablaba nada. conmigo misma decía si habías Ok, vuelto. ok. Pues, si no hay más preguntas, eh, vale, yo te voy a hacer, me he preguntado así una ronda rápida de preguntas, pregunta-respuesta para finalizar. Ahora voy a hacer esto, voy a implementar. Espero que no se corte, y si se corta, pues mira, lo corto ya y hacemos la oración de despedida. Ok, Eh, ok. vale, una conferencia que te agrade favorita de Víctor y recomiendes a los demás. Todas son A buenas, ver, pero más te ha gustado. todas son buenas. Todas son buenas, pero una te tiene que gustar mucho. Puertas, puertas dimensionales me gustó mucho, pero las profecías de Daniel fue lo que más me, me llegó. O sea, las profecías de Daniel para mí es casi que lo primero que le hablo a la gente porque es ya. O sea, es algo que está aquí, ya estamos en la última fase y es muy rápido como para introducir, como mira, ¿ves? Estamos aquí, estamos en esta parte y tiene una historia rápida, tiene una historia, mira, todas estas fases, todo tiene su explicación muy perfectamente. De ahí te vas a Ron Wyatt y así. Pero si no, sería el poder tras los poderes, porque eso también fue algo que me encantó, obviamente. O sea, creo que eso es lo que mueve al 90% de la gente que ha visto a Víctor por primera vez. El poder tras los poderes y puertas dimensionales. Y son de Y las más primavera, otoño, visualizaciones. todas esas. Primavera, He dicho otoño, una, sí. yo viví, No, es que no se mentira, puede, mentira. Rocío, no se puede. No, no se puede. Hay una, Pero hay un ranking de una te eso, queda más. un ranking, un ranking. Todas, miren todas, Está, pero de las hecho, primeras 10 es la clave de todo. De hecho, nosotros vivimos cuando, o sea, porque estuvimos como con los videos, mi hermano y yo, y vivimos en carne propia, así, el cambio de eso a la saga de primavera, de primavera-otoño. O sea, estábamos con la De teoría de cuándo iba primavera a a ser, otoño. exacto, y luego empezaron como, no, ya no es así, es como,
Oye. Pero recomendadísimo igual. Sí, porque se complementa. Después está ese trayecto de los 6 meses y es como, era necesario ese error. No es un error, o sea, es una pequeña pausa que tenían que hacer en primavera para Ajá. poder llegar a Tabernáculos. Yo hasta eso Dios es tan bueno, pero bueno, Y vale, ahí le da mucha más credibilidad, porque claro, no es que mucha. ustedes están con una cosa aquí, sino que, mira, pasó esto, pero eso era por eso. O sea, la explicación los hace también como humanos, como no como esos pastores que tienen toda la verdad, Jamás nos se la saben todas y equivocamos. bueno. Exacto. Sí. Y si me equivoqué, fuiste tú. No yo. No me acuerdo quién No de yo. ustedes dijo que era lo que más les gustaba de esto, hasta los errores que se presentaba. O sea, esto ningún ministerio lo había hecho nunca. Sí. Vale. ¿Una cita bíblica favorita? Algo que siempre te lo digas. Así como repetirme una cita bíblica, no es algo que tengo, pero una cita bíblica en específico. Ay, es que Rocío, tienes que decirme estas cosas que son. Es que es una ronda de preguntas rápidas. Voy a hacer esto porque así no hablo yo y solo el invitado. Lo vi en una entrevista que hicieron a alguien, 20 preguntas así directas. Venga. Bueno, una cita que de verdad para mí es muy buena es la Importante. de yo no he venido aquí a derogar a los profetas, ni a la ley ni a los profetas. Dígale los Eso es profetas. algo que clarísimo. Amén. Venga, otra. ¿En qué crees que es lo que más falla a la juventud ahora? Y ya con esto voy a acabar, porque si no nos vamos a ir. La juventud cristiana, ¿eh? Oye, No hablo de la juventud de afuera, porque ya la juventud de afuera ya sabemos los errores que hay. Hablo de nuestra juventud de sí, ahora. de la juventud cristiana. Tú que has pasado tantas cosas. De, Y sí, ahora llevas un pero grupo. diría, ¿Mm? ¿cómo? No te escuché. Lo Se ha último. vuelto a cortar. Ya es Ay, la no puede última ser. ya, porque se va a cortar. Siempre es Aló. al final, siempre. A los de Venezuela les gusta siempre Bueno, cortarse el final. no sé si me escuchan. Bueno, ya creo que volví. Algo Yo que te creo escucho perfectamente. Es la que imagen falla la que se queda un la... rato así. No sé si están escuchando. No, esta es la última ya, finalizamos. Siempre es el final, siempre. Los de Venezuela siempre se pierden el final. Sí, sí. Y también el clima es así. Pero de la juventud cristiana, yo diría que es el hecho de dejarse llevar. Es como la juventud normal, también tiene el mismo problema. Es que no entienden su papel en la vida, realmente, porque ellos son la siguiente generación y si se dejan, justo como pasa en la vida normal, de adoctrinar a obedecer y ya, en lugar de cuestionar, en lugar de decir las cosas como tienen que decirse, nada se toma en serio y bueno, estás dejando que otras personas guíen tu vida. Así es eso es, creo que yo, que el tema más fuerte que está pasando ahorita. Así es. Y para finalizar, como siempre les voy a pedir ahora a todos los jóvenes que pasen, que hagas una invitación para todos los que quieran participar en esto, para los que aún tengan dudas de esto, y ya, yo acabo, tengo más, pero ya nos vamos a alargar mucho. Gracias de verdad por tu participación. Ay, espero que no se corte. Oh, no, Ya es lo último ya. Y es que se corta. Creo que no quiere que hable yo, solo hables tú. no, también se corta conmigo, estamos igual. Estamos iguales. No nos quiere el internet de Venezuela, la verdad. A ver, vamos a acabar, yo creo ya, ¿eh? Ya ni la última pregunta te la voy a hacer. Es una lástima, sí, es una lástima porque ha sido un bonito testimonio. Y ya creo que no va a volver ya. Voy a contar Bueno, te hasta 10. escucho. Ah, ¿me escuchas? Ya te iba a Yo creo que cortar. sí, ya estoy volviendo. Ya, aquí estoy. Venga, rápido. Una invitación y la oración. Ya está. Ahora no te oigo. Pero
que hay una cantidad enorme No, y me imagino que eso es lo que está afectando. ahora te escucho de, no sé, no sé, no te oigo, no, vamos a tener que cortar. No, no quiere que hagas la invitación, Ah, mira, es lo último ya. No. Bueno, vamos a cortar, hermanitos, porque si no, ya está. Eduardo, era lo último. Ya te fuiste. No sé si me estás oyendo, pero yo no te oigo. Te has quedado congelado y no hay forma. No, ya te perdí. No vuelves. Ay, no. Bueno, voy a esperar 10 segundos. Si no hago la oración final, yo sé que luego lo vas a ver, así que voy a decir como si estuvieras aquí. Bueno, estás aquí, pero congelado. Gracias por tu testimonio. Ya se ha ido. Se ha cortado. Bueno, voy a volver a invitarle para que se despida. Vamos a terminar ya. A ver, Eduardo. A ver si podemos entrar otra vez. Y ya te despides ya. Bueno, por si no entras, gracias por tu testimonio. Sí te has ido, te he vuelto a enviar, Eduardo, pero si no puedes entrar ya, gracias por tu testimonio, de verdad. Me estás viendo, yo creo, ¿no? Me alegra todo lo que has hecho con el grupo de allá, me alegra que Dios te haya movido de la forma que te ha movido, la verdad. A ver, si hay suerte. ya. Bienvenido de nuevo. Nada, no digo nada yo. Haz la invitación y la oración. Ya, chao. Perdón, no escuché lo de la invitación. Haz la Perdón. invitación a los jóvenes para los que están en duda y para los que quieran ingresar en esto. Mira, como si estuvieras invitando a algunos amigos más. Ah, para el live Bueno, para o el entrar, para ministerio. el ministerio en general, para el grupo de jóvenes, para todo. Bueno, yo como tal, vean, yo he visto muchos de los testimonios y realmente me han servido todos para algo puntual cada uno, porque todos tienen algo que ofrecer y porque cada historia Dios la utiliza para un bien que nosotros no podemos ni entender en el momento. Entonces, estos lives es algo demasiado importante, porque el explicar tu vida hace que otras personas puedan entender para qué están pasando las cosas que pueden estar pasando en este momento. Y que tienen que la esperanza en este momento es, si están en ese caso, orar y aferrarse a Dios y a su promesa, porque es lo que nos va a ayudar a superarlo, sea lo que sea por lo que estén pasando. Y aunque no estén pasando nada, quizás puede ser que estás muy cómodo, pero necesitas esto porque no va a ser por mucho tiempo. Entonces, la juventud ahora, como acabo de decir con lo respecto a los cristianos, tienen que ponerse activos. La cosa tiene que empezar ya y tiene que empezar desde la juventud porque los años que vienen solo es una resistencia que hay que tener muy, muy fuerte. No solo física, pero también ayuda. Entonces, compartirlo va a ayudar a muchísima gente, va a ayudar al ministerio a crecer, va a decirle a los jóvenes, al resto de los jóvenes, que esto es importante y que hay otros jóvenes que los apoyen. Amén. Y bueno, Bueno, y ya para finalizar, hermanitos, yo sé que Eduardo tiene más cosas para contarnos, pero para cualquiera que quiera conocerlo personalmente, entre ahí en el grupo de jóvenes. Para los que no le conocían, ya lo conocen ahora un poquito más. Y nada, yo voy a decir un poquito qué hay mañana, espero que no se corte, por favor. eh, qué rápido. este es mi día a día, yo ya no necesito más taticardias, ya Instagram se encarga de dármelas cada viernes. Bueno, mañana, hermanitos, tenemos como siempre la escuela sabática a partir de las 10 de la mañana, a las 10:30. Luego, bueno, después de la escuela sabática, tenemos el culto que está de la mano de nuestro querido hermanito Javier. Espero que lo vean, como siempre. Bueno, los dos se complementan. Las escuelas sabáticas de este trimestre van a ser tremendas, tremendas. Tanto los cultos, está siendo increíble todo lo que se está presentando en este ministerio.
Y las matutinas, les recomiendo la matutina de hoy de Fanny. Todas son buenas, pero la de hoy es para Es nosotros. muy fuerte. Es para el cuarto ángel, la de hoy. Así que las recomiendo, por favor. Como siempre, las conferencias que va presentando Víctor puedan llegar a todos y compartirlas. A las 3 de la tarde tenemos a los niños con el grupo de Carlita y José Javier, que ahora se ha estrenado también. He visto que ha hecho un vídeo en inglés. Bien por él. No sabía que dominaba tanto el inglés. Y que Ahí están no mis tenga miedo. primas. Ah, ¿están tus primas? Saluda a las primas. Sí, sí. Y ya me he perdido. Mira, yo también estoy. A las 3 Ay, sí. Luego, perdón. esto es Que sí. grave. La memoria, la edad, el COVID, las secuelas, todo se junta. Sí. A las 4:30 tenemos la continuación del coloquio del sábado. Y luego a las 8 tenemos lo de los adolescentes, a cargo de mi grupo. Y nada, hermanitos, el domingo los jóvenes, obviamente, a donde estás tú, que hay domingos, ya sé que hay domingos que no se pueden reunir todos, pero ya, y vuelvo a invitar a los que quieran conocer más a Eduardo y a todos los hermanitos que han pasado de Venezuela, pues están ahí. Este grupo sirve para esto, para conocer personas como ustedes y muchas más de otros países, para que puedan compartir sus experiencias también. Por los que no han entrado en el live y no tienen idea de todo esto, pues entren. Y nada, Eduardo, muchas gracias. Que Dios te bendiga enormemente en la obra que estás No haciendo. puede ser. No tengo que hablar. No sé si vas a poder hacer la oración final para finalizar. Ok, Y ok, nada, ok. que no se corte, por favor. Es que te veo por partes. A veces sí te escucho, pero está amenazando. No sé si me escuchan bien, pero bueno, vamos a proceder, ¿no? Por si acaso. Padre amado que estás en los cielos, muchísimas gracias por este live, por esta oportunidad, una oportunidad más para poder llegar a otras personas, Señor, a otros jóvenes en todo el mundo. Que siga habiendo valor entre los jóvenes para poder añadirse a tu fila, Señor, y a que puedan seguir dando sus testimonios para poder inspirar a muchas más personas. Claro, no solo jóvenes, pero a muchos jóvenes y darles esa fuerza para poder llevar al mensaje a sus familias y a sus amigos, Señor. Acompáñanos en esta lucha porque es muy, muy fuerte y cada vez será más. Pero nada de eso importa cuando te tenemos a ti, Señor, porque tú nos das ese valor, tú nos das esa esperanza, tú nos das la compañía y el amor que necesitamos, Señor. Que por favor enternece nuestros corazones y ayúdanos a superar esas adversidades, Señor. Perdona nuestros pecados y te lo agradezco todo en el grandioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Eduardo. Un abrazo enorme de aquí de todos. Y a todos los hermanitos que se han conectado, gracias por seguir esta horita y un poquito más que nos hemos alargado. Que tengan un bonito y hermoso sábado. Realmente entren en el descanso de nuestro Señor. Para los que ya estamos en sábado y obviamente para los que ya van a entrar. Y nada, nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, con más historias, todo de la mano de Dios. Un abrazo enorme a todos. Adiós. Adiós, Amén. Eduardo. Adiós. Gracias por todo. A ti y a Dios, que lo ha llevado todo. Espero, como siempre, Y adiós. por su camino. Adiós, hermanitos. Saludos a todos los que se han quedado hasta ahora. Saludos y gracias a todos. Adiós.